Buenas a todos y bienvenidos al Junto. Hoy vamos a hablar del capítulo 6 de Contra la democracia de Jason Brennan. Este capítulo, llamado El derecho a un gobierno competente, nos va a exponer los motivos por los cuales los ciudadanos tenemos derecho a un gobierno competente y no nos puede gobernar cualquiera. Empecemos. Lo primero que hace Jason Brennan en este capítulo es preguntarnos qué justifica que otra gente tenga poder sobre mí. O sea, qué hace que alguien con su voto pueda decidir sobre mi vida. Al final esto es una pregunta razonable. Si defendemos la democracia tendremos que responder esto, tendremos que responder por qué mi vida depende de lo que otra persona mete en una urna. Bueno, en el capítulo 1 ya hablamos de las formas de poder político y distinguíamos entre procedimentalistas e instrumentalistas. Recordemos que los procedimentalistas eran los que creían que hay unas formas de poder político que son justas o injustas per se. Por ejemplo, la monarquía es injusta per se. Y los instrumentalistas son los que creen que debemos de elegir el mejor sistema político, o sea, el que mejor resultados dé. Entonces, un demócrata te podría contestar: ¿por qué tenemos que elegir un sistema más productivo? O sea, ¿por qué hay que elegir un sistema que da mejores resultados? Pues Jason Brennan nos va a defender en este capítulo que es injusto utilizar un sistema en el que la toma de decisiones esté en manos de los incompetentes. Y es que parecemos tener claro que la mayoría de votantes son muy incompetentes, ya lo dejamos claro en el capítulo 2, pero además tenemos claro que te obliguen a que te opere un cirujano incompetente o a navegar con un capitán de barco que es incompetente estaría bastante mal, porque te están obligando a hacer algo bajo la incompetencia de una persona que ni siquiera tú has decidido. Entonces, ¿por qué no está mal obligarme a sucumbir a las decisiones de unos votantes incompetentes? O sea, al final el voto hace que las políticas que se aplican tengan ciertas consecuencias en tu vida. Entonces, esa gente está ejerciendo un poder sobre ti y deberían de hacerlo de una manera competente y razonable. Si no, por una cuestión de justicia, habría que prohibirles que ejercieran ese poder sobre mí. Y bien, ahora antes de empezar el argumento total que defiende Jason Brennan, o sea, el argumento duro, vamos a plantearnos tres preguntas. La primera, tres supuestos. La primera, ¿cómo respondemos a la contaminación? Bueno, está claro que individualmente nos da igual la contaminación, pero a nivel colectivo es un problema. O sea, que tú vayas con tu coche en una gran ciudad contaminando, pues realmente no supone un incremento muy grande de la contaminación, pero sí que todos los coches sumados, pues supone un incremento grande de la contaminación y reduce la calidad de vida del ambiente, o sea, de la ciudad en sí. La mayoría de personas piensan que el Estado entonces debería regular los niveles de contaminación porque se busca una protección, así como del bien común, una protección ambiental, algo así. Pues bueno, en la democracia ocurre algo muy parecido, ya que a nivel individual sabemos que nuestro voto no va a cambiar nada, pero el de mucha gente sí puede cambiar las cosas. Entonces, ¿por qué es legítimo regular la contaminación del aire, pero no lo es regular la contaminación del voto? ¿Por qué dejamos que todo el mundo vote, pero no dejamos que todo el mundo contamine? O sea, si una cosa aplica para si aplica para la contaminación, también debería de aplicar para el voto. El segundo supuesto sería: ¿está actuando el rey Carlos de manera injusta? Y en este supuesto nos tenemos que imaginar un reino en el que gobierne el rey Carlos y el rey Carlos sea un incompetente. No podemos decir que es malo, ya que no toma decisiones que fastidien a la ciudadanía directamente o que vaya en contra de la ciudadanía, pero sí la fastidia de manera indirecta, haciendo que sean más pobres, que pasen hambre, etc. El rey Carlos escoge sus políticas basadas en lo que sienta y piense en el momento y no se para a ver la evidencia que haya detrás de eso. Los súbditos de Carlos son más pobres a causa de esto y tienen una deuda elevada, tienen menores oportunidades económicas, más criminalidad, etc. Sin embargo, el reino de Carlos es un estado de derecho muy bueno, ¿vale? Se respeta la Constitución, se respetan los derechos y libertades básicos, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿es un régimen justo? Alguien podría decir que no porque es una democracia, tal, pero al margen de eso,
Vamos a imaginar otro reino, el de Elrond el Sabio. Este rey toma las decisiones de una forma racional y sin ningún sesgo. Consulta con expertos y sabe todo lo que hay que saber sobre las ciencias sociales. O sea, las decisiones están muy, muy meditadas. Alguien podría pensar que el gobierno de Elrond el Sabio también sería injusto porque una monarquía. Quizá tenga razón, vale, pero tenemos que decir que el régimen de Carlos será peor. Aunque los dos sean monarquía, será peor y será más injusto que el régimen de Elrond, ya que toma las decisiones de manera incompetente. Los dos pueden ser injustos si queremos, pero uno tiene que ser más injusto que otro. Ahora imaginemos que el rey Carlos muere y antes de morir ha transformado su reino en una democracia. Pero los votantes siguen tomando las mismas decisiones que Carlos, incluso peores. Y ahora, en lugar de un gobernante incompetente, hay muchos gobernantes incompetentes. Ahora el sistema ha pasado a ser justo. ¿Ha pasado a ser justo simplemente por ser una democracia? Pues parece claro que no, porque con Carlos era injusto y ahora que se toman las mismas decisiones, pero impuestas por otro tipo de personas o por otras personas, el gobierno sigue siendo injusto. Tercera cuestión, y es una pregunta que invita bastante a reflexión, es ¿por qué no dejamos votar a los niños de 6 años? Pues parece que hay 3 razones básicas. La primera es la de pertenencia, que todavía no son miembros de pleno derecho a la sociedad. La segunda es la dependencia, y es que los niños al final van a votar lo que sus padres les digan que voten. Y la tercera es la incompetencia, que los niños no saben lo suficiente para votar adecuadamente. Todos podemos estar de acuerdo más o menos con las 3 razones, pero sobre todo con la última, y es que la incompetencia nos dice que no deberían de poder votar porque su voto nos afecta a todos. Y al dejar votar a los niños, nos está afectando a nosotros algo que decidan los niños. Impedimos a los niños y adolescentes votar porque queremos protegernos de ellos. Entonces, si la ignorancia es una razón suficiente para excluir a los jóvenes del voto, pues también debería ser una razón suficiente para excluir a ciertos sectores de votantes. Por ejemplo, si un chico de 16 años es muy ignorante respecto a política y por eso no se le permite votar, pues quizá otra persona que sea muy ignorante respecto a política tampoco se le debería poder votar, achacando esta misma razón, la razón de la ignorancia. Entonces, si el argumento es la ignorancia, pues no deberíamos de dejar votar a los ignorantes, igual que no dejamos votar a un chico de 16 años. Es más, un chico de 16 años muy informado sobre política, ¿por qué no se le deja votar? Si el motivo era la ignorancia y ya este chico no es ignorante, ¿por qué no se le deja votar con 16 años? Pues parece algo arbitrario, que toda persona por debajo de 18 años, independientemente de lo informado que esté, no se le permite el voto, aun estando más informado que una persona de 40. Entonces, esta discriminación por edad es muy arbitraria, es como si no dejásemos votar a los negros. Simplemente que lo adornamos con el motivo de la ignorancia cuando el motivo no es tal. Tras estos 3 argumentos, ahora Jason Brea nos dice: una condición razonable para el derecho a gobernar. Bien, el derecho a gobernar y condición razonable lo vamos a definir fácilmente, y básicamente que para que un gobierno tenga derecho a gobernar se tienen que dar 2 condiciones. La primera es que es moralmente aceptable que este gobierno cree o imponga reglas o leyes, ¿vale? Que todos aceptemos esto. Y lo segundo, los ciudadanos tienen la obligación moral de cumplir estas leyes impuestas por el gobierno. Muy bien. Pues a partir de esto se dice que el gobierno es legítimo. Vale. Con la condición de que los ciudadanos cumplan las leyes, se dice que el gobierno tiene autoridad. O sea, el gobierno puede imponer esto, o sea que tiene autoridad. Y la legitimidad sería lo que hace que sea aceptable que la policía te detenga. Mientras que la autoridad es aquello que se supone que hace que esté mal que te resista una vez que la policía viene, ya que si tiene autoridad sobre ti, se supone que no deberías de resistirte. Si el gobierno tiene autoridad sobre ti, o sea, está mal que te resista. Si lo considerase muy legítimo y que no tuviese autoridad, que te resistas, pues en este caso estaría bien. Pero no estamos hablando de eso. Bien, para que un gobierno tenga autoridad, debería de crear algo así como una fuente adicional de obligaciones. Imaginemos, por ejemplo, violar. Violar está mal en la gran mayoría de sociedades. Y está mal al margen de lo que diga el gobierno. ¿Vale? Entonces, el gobierno puede prohibir violar, pero
aunque prohíba violar, la gente ya sabe que está mal violar. O sea, la razón por la que no debes violar es porque está mal, no porque el gobierno lo prohíba. Y por otro lado, el gobierno puede obligarte a pagar impuestos. Y entonces tú pagas impuestos no por el deber de pagar, sino que el deber de pagar existe porque el gobierno lo ha impuesto. Pero nadie va a pagar impuestos, si no, no se llamarían impuestos, sería donación o sería lo que sea. Pero esto es algo que crea el gobierno, es una orden. Si el gobierno retira esta orden de pagar, la obligación de pagar desaparecería, ¿vale? O sea, quiero que veáis cómo están los dos tipos de obligaciones. O sea, que cómo el gobierno puede crear obligaciones donde no las había. Si bien la mayoría de obligaciones que se crean pueden ser de carácter moral o se estaban antes del gobierno, después puede haber otra gran parte de obligaciones que las crea el gobierno aparte, sin que estén relacionadas con las obligaciones morales que tenemos dentro de nuestra cabeza y que no debemos hacer al margen de lo que diga el gobierno. Bien, ahora vamos a hacer una distinción, ¿vale? Para dejar una base bien hecha, una distinción entre condición necesaria y condición razonable. Bien, una condición necesaria básicamente es para que ocurra A, tiene que ocurrir B, ¿vale? En física, una condición necesaria para que un objeto se mueva sería que hay que aplicarle una fuerza, ¿vale? O sea, habría que empujarlo, básicamente. Una condición razonable sería que para que se dé A, se tiene que dar B, a menos que esté vencido o superada por condiciones que la contrarrestan. Es decir, que vamos a imaginar una empresa en la que está buscando gente para trabajar, ¿vale? Pues una condición razonable sería exigir experiencia. Eso sería una condición razonable. Sería necesaria a menos que esta persona tenga muchísimos conocimientos, tenga más de lo que se pide, etcétera, pero no tenga experiencia. Entonces, ¿podría trabajar en el sector? Pues sí, podría trabajar en el sector. ¿Es condición necesaria tener experiencia? No, es condición razonable, ya que es razonable que se pida, pero puede pasar sin que sin tener esta experiencia en el sector, ¿vale? Creo que queda claro. Bien, ahora sí vamos a entrar con argumentos algo más duros, una vez dejada clara esta base. Lo primero, vamos a hablar sobre, antes de hablar de democracia, vamos a hablar sobre los jurados, ¿vale? A cualquier persona que le preguntes te va a decir que el jurado debe ser competente para que el juicio sea justo, ¿vale? Ahora vamos a imaginar 5 jurados. El primer jurado es ignorante, ¿vale? Durante el juicio ignora las pruebas que se les presenta y además cuando tienen que deliberar se niegan a leer la transcripción y cogen y tiran una moneda al aire y consideran que el acusado es culpable de asesinato. ¿Bien? El segundo jurado es irracional. Si bien presta atención a las pruebas, la interpretan de forma muy sesgada y sin darle énfasis a nada y muy científica y al final dicen que el acusado es culpable tras este análisis irracional. El tercer jurado es incapaz. Sus miembros intentan prestar atención de verdad, intentan procesar la información científicamente, sacar conclusiones, pero no son competentes para hacerlo, quizá porque estén cognitivamente limitados o porque el caso es muy complicado para sus capacidades mentales, y al final terminan declarando culpable al acusado. El cuarto jurado es inmoral, o sea, sus miembros prestan atención a las pruebas y evalúan de manera científica y racional, pero al final declaran culpable al acusado porque es negro y al jurado no le gustan los negros. Y el quinto jurado es corrupto. Sus miembros prestan atención a las pruebas, las evalúan racionalmente, igual que el último, pero declaran al acusado culpable porque le sobornaron para hacerlo. Muy bien. Ahora bien, ¿debemos ejecutar la decisión de estos jurados? O sea, parece claro que si estos 5 jurados son incompetentes los 5, pues al final debería el acusado someterse a su autoridad. Al final estos jurados están actuando de forma incorrecta y todo el mundo lo sabe. Si un acusado supiera que ha estado sujeto a uno de estos jurados, pues no tendría la obligación moral de someterse a lo que diga el jurado. Entonces, que el jurado declare culpable al acusado no aporta ninguna razón para que acepte el castigo, ¿vale? Si el jurado es incompetente, da igual lo que diga el jurado, que estará mal y
como ha tomado la decisión de una manera científica, irracional, etcétera, pues esto hace que esta decisión no tenga por qué tomarse en cuenta, ya que está mal que se haya tomado de esa forma. Bien, está claro que el jurado tiene una decisión que va a afectar en la vida del acusado y de otras muchas personas, y que esta decisión va a ser impuesta en contra de la voluntad del acusado. O sea, se va a imponer al acusado, quiera el acusado o no quiera que se imponga. Entonces parece buen argumento explicar por qué el acusado debe tener un jurado legítimo y competente. O sea, está claro que necesita un jurado legítimo y competente porque se va a imponer una decisión en contra de su voluntad que va a afectar a su vida, la de sus seres queridos, etc. Entonces todos tenemos claro que sería injusto que el acusado se sometiese o se estuviese en manos de personas negligentes. Nos parece muy claro. Imaginemos ahora un médico que para saber el tratamiento coge y tira unas cartas, luego consulta a un curandero, hace unos experimentos con fuego y los espíritus le dicen que el medicamento que tienes que tomar. Resulta que este medicamento es el medicamento idóneo. O sea, el resultado está en lo cierto. Pero bueno, independientemente de que el resultado esté en lo cierto, el medicamento que sea es cierto también, pero sería intolerable, ya que los medios que se han ejercido para conseguir esta conclusión, digamos, son indebidos. O sea, el médico ha hecho algo indebido para obtener esta conclusión, por lo que el medicamento que debes de tomar puede estar bien, pero si los métodos son una mierda, hablando claro, pues obviamente no tendrías por qué someterte a lo que dice el médico solamente porque lo diga el médico. Pues lo mismo ocurre con el jurado. Para que el jurado sea competente requeriría, lo primero, que no tuviese una mala naturaleza epistémica y moral, y lo segundo, que para que sea competente en términos generales, si una decisión particular se toma de forma incompetente o mala fe, la decisión ya no debe imponerse. Los acusados no tienen la obligación de someterse. Bien, vamos con lo primero, que es la mala naturaleza epistémica y moral, y parece claro que la mayoría de jurados son competentes, ¿vale? Y que un jurado en particular ha decidido que ser incompetente, ser corrupto o cualquiera de las cosas que hemos hecho. No podemos decir, o sea, no podríamos justificar que es que la mayoría de los jurados son competentes. ¿Cómo no vamos a aceptar la decisión de este jurado en particular que es incompetente? ¿Vale? Creo que veis por dónde va el argumento. O sea, no se puede argumentar que como todos los jurados son competentes o la gran mayoría son competentes, porque este sea incompetente no vamos a echar a perder todo, no vamos a hacer que tu juicio sea inválido porque tu jurado en concreto es incompetente. Pues un argumento parece claramente que un argumento de mierda, porque tú tienes derecho a un buen jurado independientemente de que el resto sean buenos o malos o de que el tuyo sea bueno o malo. O sea, da igual que el 99% sea bueno y a ti te haya tocado el malo. O sea, no se puede imponer la decisión solamente porque el resto sea bueno. Y bueno, acerca de la segunda, imaginemos que este jurado normalmente es competente, pero en ese caso específico fue incompetente. O sea, de 100 juicios que ha hecho, 99 ha sido competente, pero en el tuyo ha sido incompetente y ha sido irracional, ha sido corrupto y encima te han condenado por negro. Pues no podemos justificar su incompetencia con que anteriormente en los últimos 99 casos ha sido competente, ya que todos los juicios se deberían de hacer de manera justa y racional. No pueden hacerse todos de manera justa y racional menos uno, y justificar que ese uno es válido porque el resto así lo han sido. Entonces, al final, el principio de competencia no afirma que los jurados tengan autoridad y legitimidad solo cuando se toman las decisiones correctas. Afirman que los jurados carecen de autoridad y legitimidad cuando llegan a las conclusiones de manera inaceptable, con mala naturaleza moral o epistémica. Esto quiere decir que si un jurado toma las pruebas, las examina y las hace de manera racional y científica, si hace todo esto y es un jurado que razona, que hace todo bien, que no admite sobornos, que hace todo bien, y la decisión aún así
es una mala decisión, es una decisión que no debería de ser esa decisión, da igual, porque se ha hecho un proceso acorde a la justicia del sujeto y se ha hecho justicia con el sujeto, aunque la decisión no sea la 100% correcta. Sin embargo, otro jurado que toma decisiones, que examina las pruebas de una forma secada, que es racista, etcétera, ese jurado no sigue un proceso científico, no sigue un proceso racional, y entonces su decisión será mala, independientemente de que sea más afín a la realidad que la otra decisión que estamos diciendo del jurado muy benevolente y muy racional y muy científico, ¿vale? O sea que lo que importa aquí es el medio con el que se toma la decisión, no la decisión final en sí. Aunque el culpable, o sea, el acusado sea culpable, no es lo mismo llegar a esa culpabilidad mediante el método científico y siendo 100% racionales que llegar a esa culpabilidad porque has tirado una moneda al aire. Y derivado de este argumento, vamos a hablar ahora sobre, vamos a intentar llevar esto que hemos hablado sobre los jurados a la política, ¿vale? El poder político está compuesto por funcionariado, administración, gobierno, todo en conjunto, y el poder político te puede quitar tu libertad mañana si quiere, tu libertad, tu propiedad y lo que quiera. Entonces, al igual que a un jurado, también tiene derecho a decidir sobre la vida de una persona y su futuro. Y al igual que a los jurados, también le va a imponer estas decisiones a gente que es inocente. Es más, en los jurados ya el que va al juicio ya es porque hay indicios de que ha hecho algo. Pero en política no. En política se le impone la decisión a todo el mundo por igual. Se le impone decisiones en el 99% de los casos a gente inocente y que no ha hecho nada para estas decisiones. Bien, tenemos claro también que las decisiones que se toman son cruciales. O sea, el gobierno no solamente decide el color de la bandera, el himno nacional y el día nacional, sino que tiene decisiones muy importantes sobre la vida de los ciudadanos y puede dañar a los ciudadanos, puede quitarles su propiedad, puede limitarles la libertad de expresión y la libertad de movimiento, la libertad de asociación, puede hacer un montón de cosas que haría que el gobierno tuviese mucho poder sobre los ciudadanos. Entonces, todos tenemos claro que estas decisiones son vitales para nuestra vida. O sea, al final pueden decidir hasta el porcentaje de renta que se van a llevar de tu trabajo. O sea, son muchas las decisiones que el gobierno está tomando sobre tu vida. Y decisiones, sobre todo, muy importantes. Entonces, visto esto, al igual que los jurados, las decisiones tomadas de manera incompetente o de mala fe, pues serán injustas y violarán los derechos de los ciudadanos. Nos parece a todos claro. Imaginemos ahora el principio de competencia del que estamos hablando del jurado, vamos a llevarlo al electorado, ¿vale? Vamos a imaginar 5 tipos de electorado igualmente. El primero sería un electorado. O sea, electorado, definámoslo como el conjunto de personas que votan en un país, ¿vale? Que están habilitados para votar. O sea, el conjunto de personas mayores de 18 años que son ciudadanos del país. El primero sería un electorado ignorante y imaginemos que la mayoría de los votantes no presta atención a los detalles de las elecciones o a las cuestiones que están en juego. El segundo sería el irracional, que aun prestando atención a los detalles, no votan en función de las pruebas, sino a partir de un pensamiento mágico o algo así parecido, o quizá porque sus padres siempre han votado eso. El tercero, el electorado incapaz, que presta atención a los detalles de la elección, pero parte de la discusión es ajena a nivel de su comprensión y al final no están suficientemente capacitados para votar en consecuencia. El cuarto sería el electorado inmoral, que al final sí analizan, prestan atención a ciertos detalles, pero por racismo cogen a un candidato blanco o a un candidato negro o al que sea, simplemente porque es de ese color de piel. O quizá, a lo mejor, porque escogen al candidato más guapo. Y el quinto sería el electorado corrupto. La mayoría de votantes escogen una política que les beneficia a ellos, aunque daña al resto de personas. O sea, les beneficia, me van a dar una ayudita, me van a dar lo que sea, y escogen esa política solamente porque los beneficia, aún dañando al resto de personas. Bien,
En esta sociedad que estamos hablando, que planteamos con estos 5 tipos de electorados, puede haber una minoría de votantes bien informados, racionales y moralmente razonables. O incluso también habrá personas inocentes que no votan, como pueden ser niños. Bueno, pues en este caso, los votantes de estos grupos, de los grupos que hemos estado hablando, son mayoría y hacen algo profundamente injusto, que imponen una forma de gobierno, o sea, un gobierno a gente inocente sin tener bases sólidas para tomar esta decisión. O sea, se le impone a niños y se le impone a gente que está muy informada un gobierno, aun ellos no teniendo culpa de que ese gobierno sea incompetente. También sabemos que la calidad de los candidatos, esto pasa en todos los países y hablo desde España, que la calidad de los candidatos depende de la calidad del electorado. Y sabemos que no podemos decir que el electorado se hace daño a sí mismo, ya que las decisiones políticas afectan a todo el mundo, incluso a votantes disidentes y también a abstencionistas o a los niños. O sea, que no es que nos hagamos solamente daño a nosotros. Siempre decimos, tenemos lo que nos merecemos, pero un chaval de 17 años que todavía no haya podido votar no se ha merecido nada, o sea, no le ha dado tiempo a votar y que como consecuencia de ello se haya merecido algo por ese voto. Así también, los acusados tienen un derecho razonable a no ser expuestos a jurados incompetentes. Entonces, parece lógico, por esta regla de 3, que los gobernados también deberíamos de tener un derecho razonable a no ser expuestos a gobernantes incompetentes. Y si los votantes son sistemáticamente incompetentes, pues también vamos a tener o gobernantes incompetentes o consecuencias funestas. Por ejemplo, estas consecuencias las vemos en la Alemania de 1932 o la gente que apoyó a ciertos partidos políticos en Venezuela o en Grecia. Bien, ahora también tenemos que hacer una distinción, y esto es muy importante, entre las decisiones electorales, o sea, quién escoge el electorado, qué candidato escoge o qué partido escoge, y las decisiones postelectorales, o sea, lo que hacen los cargos después de las elecciones. Entonces, de esta manera, vamos a aplicar el principio de competencia, que dice que toda decisión política individual debería ser adoptada de manera competente. O sea, toda persona debería votar de manera competente. Y nosotros ya sabemos, porque lo hemos visto en el capítulo 2, que el electorado suele ser en su gran mayoría ignorante e incompetente. Entonces la mayor parte de las decisiones electorales van a violar este principio de competencia. Sin embargo, también puede resultar que muchas decisiones electorales se adopten de manera competente. Puede ser que el candidato se elija de manera incompetente, pero luego ese candidato tome decisiones políticas y muy buenas políticas que sean competentes y sean muy buenas para la población. Entonces, el principio de competencia te dirá que las decisiones electorales, o sea, a quién se ha elegido de manera justa, pero esto no condena las decisiones competentes tomadas tras la elección, que son perfectamente justas. Bien, ahora, aunque siguiendo con esto que estamos hablando, aunque la decisión previa viola el principio de competencia, o sea, la elección del candidato viola el principio de competencia, si el candidato se comporta de manera racional, de manera competente y demás, pues no significa que todas las decisiones siguientes estén invalidadas. Bien, algunos teóricos de la democracia nos dicen que esto pasa y pasa mucho, y lo vemos porque los gobiernos suelen ser bastante más competentes que los votantes, aunque nos parezca extraño, ¿vale? Pero es que los votantes son muy incompetentes. Normalmente los gobiernos suelen hacer caso omiso a las preferencias expresadas por la mayoría de votantes, y hay que decir que los votantes que están muy informados tienen una influencia desproporcionada cuando se les compara con los votantes poco informados. O sea que la gente que está más informada, más metida en política, más metida en economía y demás, tienen mucho más peso sobre las decisiones políticas que las personas que votan y ya. Aunque los dos votos valgan lo mismo, las personas muy informadas tienen bastante más peso sobre las decisiones políticas. Y esto sí es verdad que puede reducir los daños potenciales de la incompetencia de los votantes que estamos diciendo. Ahora bien, esto no quita que las votaciones sean fundamentales y que cuanto peor sea el electorado, peor serán estas políticas gubernamentales. Al final, estas políticas, estas decisiones son trascendentales y se le está imponiendo a gente inocente
pues como mínimo el principio de competencia debería decir que esto es injusto, y de hecho el principio de competencia lo dice, y toda decisión individual que se vaya a imponer a alguien debería ser adoptada de manera competente y razonable, a ser posible por personas competentes y razonables. Bien, vamos a continuar por la competencia y vamos a irnos para ello a la ética médica. Una de las cuestiones más importantes de la ética médica es si los pacientes son competentes para tomar decisiones por sí mismos, ya que al final los médicos deben permitir a los pacientes que decidan por sí mismos el tratamiento al que se van a someter. Entonces, esto está basado en 4 criterios para la competencia. El primero es si los pacientes deben ser conscientes de los hechos relevantes. O sea, los pacientes deben ser conscientes de los hechos relevantes en afirmativo. Deben saber cuáles son los hechos más relevantes de lo que, en este caso, del tratamiento y de la enfermedad. En el segundo apartado de la competencia es que deben comprender los hechos relevantes. No solamente deben ser conscientes, sino que deben entenderlos. El tercero es que deben apreciar la relevancia de esos hechos en su caso particular. En el cuarto es que deben ser capaces de dar razones sobre esos hechos de una manera apropiada. O sea, deben ser capaces ellos mismos de dar razones sobre los hechos en cuestión de una forma apropiada para que quede claro que lo han entendido. Bien, los criterios de la competencia parecen claros. Esto haría competente a un paciente para someterse a cualquier tratamiento. Jason Brennan dice que esto lo podemos extrapolar a todo. Lo podemos extrapolar a fontanería, a carpintería, a jurado, etc. Pero también lo podemos llevar a los votantes. Y parece claro que no cumplen ninguna de las 4. O sea, no son ni conscientes de los hechos, ya que la mayoría lo ignora. No comprenden los hechos relevantes, ya que la mayoría no sabe para qué sirve cada cámara siquiera. Tampoco saben las repercusiones ni la relevancia que tienen ciertas políticas, pero es que tampoco son capaces de dar razones a las políticas que se aplican o incluso a las políticas que han votado. No son capaces de dar razones a estas políticas de forma adecuada. Sí, es verdad que el principio de competencia no es lo único que se usa para juzgar la distribución del poder político. Para juzgar la distribución del poder político tenemos calificadores, que los calificadores serían, o los principios de calificación serían aquellos argumentos que se usan para distribuir el poder de determinadas maneras. O sea, gracias a estos argumentos el poder se va a distribuir de determinadas maneras. Y tenemos principios descalificadores, dentro del cual estaría el principio de competencia. Estos principios descalificadores te van a decir cómo no distribuir el poder. O sea, argumentan contra la distribución del poder de determinadas maneras, o la aceptación que el poder tiene, ¿vale? O sea, el alcance que el poder puede llegar a tener. Los descalificadores básicamente te tiran de la cuerda, te dicen, no, por ahí el poder no puede ir. Y los calificadores te dicen, vale, el poder va por aquí. El principio de competencia es un descalificador, ya que no justifica darle más poder al gobierno ni darle cierto poder al gobierno, sino que te dice, oye, a partir de aquí el gobierno no es competente. A partir de estas decisiones no las puede tomar el gobierno porque no es competente dentro de estas decisiones, o la gente que lo está tomando no es competente. Entonces, esto no justifica que se otorgue poder a nadie, sino que aporta argumentos para no permitir que cierta clase de personas o instituciones tengan poder. Para cumplir con este principio de competencia, un sistema político puede tener que modificar alguno de los siguientes aspectos. O sea, para cumplir con el principio de competencia que estamos diciendo, se pueden tener que modificar algunos de los siguientes aspectos. El primero sería la escala de gobierno, ¿vale? Tanto las empresas como los mercados, los gobiernos tienen economía y deseconomía de escala. Entonces, un cuerpo que sea competente para gobernar a 100.000 personas puede no serlo para gobernar a 3 millones de personas. O puede no serlo para gobernar a 300 millones de personas o a 3.000 millones de personas. Si un gobierno es demasiado grande o demasiado pequeño, puede tener que dividirse en gobiernos más pequeños o quizá unirse para juntarse a otro gobierno. Lo segundo sería, el siguiente aspecto sería el alcance del gobierno. O sea, hasta dónde puede llegar el gobierno, cuánto puede entrometerse en su vida. Un libertario cree que no debería entrometerse nada o debería entrometerse muy poco. Y otra persona podrá creer, una persona más autoritaria, pues que el gobierno debería entrometerse mucho.
Otro tercer aspecto sería los tiempos de gobierno, o sea, la rapidez con la que un gobierno toma decisiones, tanto al responder a un problema como al producir una deliberación, como lo que sea. El tercero sería la forma de gobierno, o sea, quién gobierna, cómo se distribuye el poder político, monarquía o democracia, sistema presidencial, sistema parlamentario, etc. El principio de competencia prohíbe la incompetencia, pero no nos dice cómo debemos alcanzar esta competencia. Entonces, la mejor manera de cumplir con el principio de competencia pues depende de nuestras demás preocupaciones. O sea, incluye principio de legitimidad, autoridad, justicia, eficiencia, estabilidad, etc. Y ahora vamos a terminar con ejemplos de la aplicación de este principio de competencia. El primero vamos a hablar sobre la escala de gobierno, o sea, vamos a hablar sobre los 4 que hemos hablado, pero vamos a poner ejemplos, ¿vale? El primero sería la escala de gobierno, y es que hay una correlación inversa entre las lenguas que se hablan y el éxito económico. Es decir, a más lenguas se hablen en un país, menor será el éxito económico. Así como también hay una relación con varios indicadores de la calidad del gobierno, libertad económica y democracia. Todo esto con las lenguas que se hablen, ¿vale? A más lenguas se hablen, menos calidad de gobierno y demás. Los países más grandes tienden a hablar más lenguas y a ser más ineficientes, y también genera peores resultados políticos. Esto significa que si dividir el país en partes es necesario para asegurar la competencia política, pues se deberá de hacer. Parece claro que al final, si lo divides por lengua y en cada región se habla una lengua determinada, esto se debe hacer para que el país sea mejor, porque asegurará la competencia política. En segundo lugar, el alcance del gobierno. Vamos a imaginar una persona que merece un castigo, ¿vale? Pero que merezca un castigo no es suficiente para castigarla, ¿vale? Estas decisiones sobre el castigo deben tomarse de una manera aceptable, o sea, deben tomarse siguiendo unos procedimientos. Las decisiones sobre el castigo no podemos dejarlas a manos de cualquiera, o sea, podemos dejarlas, por ejemplo, podemos dejar los procesos de mercado poner el precio a una mercancía, ¿vale? Pero también podemos poner el precio de una mercancía mediante decreto. O sea, creo que sabéis por dónde voy. Si ponemos el precio de la mercancía mediante procesos de mercado, será decidido de forma más o menos justa. Pero si lo ponemos mediante decreto, esto ya se ha visto cada vez que se ha puesto que es nefasto, porque el gobierno no debería tener alcance para eso. O sea, el gobierno no sabe cuál es el precio de la mercancía porque no está día a día en el mercado y genera interacciones, las miles y millones de interacciones que se generan en la cabeza de cada persona cada vez que se produce un intercambio de mercado. Entonces, ¿el gobierno es incompetente para poner los precios? Pues parece claro que será mejor dejárselo al mercado. Los controles de precios no son ineficientes e inmorales, que lo son, pero a partir de ineficientes e inmorales también están violando el derecho a la competencia de los ciudadanos, ya que el gobierno es completamente incompetente para poner los precios. En tercer lugar, los tiempos del gobierno. Y es que interpretando a Madison, uno de los padres fundadores, Weiner nos dice que los contrapesos son una forma de retrasar la toma de decisiones políticas. O sea, que haya más contrapesos y poner más trabas al poder político retrasa la toma de decisiones políticas, y al final las instituciones democráticas sabemos todos que tienden a ser impulsivas y a tener arranques de pasión, etc. Entonces, si ponemos muchos contrapesos, esta impulsividad se verá muy mermada, porque los contrapesos harán que los tiempos de gobierno sean más lentos. Entonces, Madison quería que el proceso legislativo fuera complicado para impedir las decisiones impulsivas. Bien, vamos a poner un ejemplo respecto a esto, que un niño que se quiera poner unos pendientes y su padre le diga: no te va a poner ningunos pendientes con 13 años, cuando tengas 18 años lo verás. Pues en ese caso, cuando tenga 18 años, el niño decidirá por sí mismo si sí o si no. Normalmente será un no, pero al final ha tenido esos 5 años y no ha sido fruto de la impulsividad. Su decisión no ha sido fruto de la impulsividad que le había llevado a tomarla en un inicio, porque tenía un contrapeso, que era su padre, y el contrapeso ha dicho: no, con 13 años nada, te espera a los 18. Y el cuarto y último sería la forma de gobierno. De media, sabemos que la democracia tiende a cumplir mejor sus funciones que la monarquía, que las dictaduras y que las aristocracias tradicionales. Pero también, si descubrimos que una aristocracia es más competente que una democracia,
el principio de competencia descalificaría la democracia y haría que la democracia fuese peor que la epistocracia. Pero sabemos que el principio de competencia no califica a la epistocracia como buena. Sabemos que solamente descalificaría a la democracia. Bien, ahora vamos con la reflexión final sobre este capítulo. Normalmente estoy bastante de acuerdo con Jason Brennan, pero aquí hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo en que si te gobiernan personas competentes, ahora la dominación está bien. Al final, Jason Brennan está tratando de explicar que qué malo que nos gobierne gente incompetente y qué bueno que nos gobernase gente competente. Pues yo creo que te gobierne alguien y que pueda imponerte ciertas cosas a ti está mal, independientemente de lo competente o incompetente que sean. Y la competencia, al final, puede ser digamos que trampeada de alguna manera. Se puede buscar la trampa para hacer un comité de expertos o para hacer ciertas cosas y que parezca competente, pero que en el fondo no lo sea. Entonces yo creo que las políticas que se te apliquen, o sea, las políticas que apliquen en un país, estarán bien o mal al margen de las personas que la tomen. Y si calificamos a esa persona como competente o incompetente. O sea, la calificación de competente o incompetente de una persona es independiente a la decisión que haya tomado y esa decisión estará bien o mal al margen de cómo de experto sea esa persona. Quiero que imaginemos a una supuesta gente competente pero que toma decisiones nefastas para una parte de la ciudadanía, por ejemplo, para los empresarios o para los negros o para lo que sea. ¿Sería esto justo con esa parte de la ciudadanía? Pues yo creo que no. Por muy competente que califiquemos a estas personas y por mucho que les dejemos el poder en sus manos, yo creo que si bien puede ser un sistema mejor que la democracia, no digo que no, pero creo que darle el poder a gente que sea puede hacer que el gobierno tenga mayor alcance del que debería tener y que esto haga que se meta más en nuestra vida. Bueno, lo dejamos por aquí. Esta es la reflexión final. Es el capítulo más largo hasta la fecha, ya que es uno de los capítulos que más chicha tenía y que más ejemplos he tenido que poner, etc. Espero que os haya gustado y nos vemos en el episodio 7.